Póngase de pie. Agarre su Biblia y vamos a leer una palabra del Señor. Y va a abrir su Biblia en el Salmo 23, un salmo tan conocido, muchos de ustedes ya lo saben hasta de memoria. Y qué salmo reconfortante en muchas etapas de la vida, y casi todos los días es tan importante. Y dice así el Salmo 23 desde el versículo 1. Repita conmigo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Puedes tomar asiento. Señor, te doy gracias por esta palabra. Señor, que nuestros corazones y nuestras mentes sean abiertas, Señor, para poder entenderla. Señor, es esta la palabra que tú has enviado hoy, que no sea yo quien hable, sino que seas tú, sea tu nombre siempre exaltado, y gracias porque tú eres aquel que guardas, cuidas nuestras vidas. Señor Jesús, y cualquier espíritu de distracción se vaya en tu nombre. Amén. En este salmo, el rey David, si bien vemos que toca casi todos los aspectos de la vida, festejaba esa íntima relación que compartía con Dios, diciendo que Dios era su buen pastor y él era esa oveja, dado que él había sido pastor de ovejas y él sabía muy bien cómo era esa relación, el cuidado, y él se comparaba con esa oveja. Allí en este salmo ilustra la confianza hacia Dios, la guía, ilustra la protección, la provisión, donde él se siente, David, se siente como ese huésped de honor en la mesa, en la casa, en la residencia de Dios, siendo tan bien atendido y guardado por él. Pero quiero centrarme un poquito más en el versículo 5, particularmente en la segunda parte. Dice allí: aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En la antigüedad, dentro de las costumbres judías y la hospitalidad, existía ese respeto, y ese huésped del que venía era tan bien atendido, casi como un rey, donde el anfitrión, en una de sus actitudes hacia él, era lavar los pies, atenderlo, sentarlo a la mesa. Pero una de esas acciones, él ungía la cabeza del invitado. ¿Qué significaba esto? Él ungía la cabeza del invitado. Ese aceite era una mezcla de perfumes y fragancias, dado que la base de todos los perfumes y los cosméticos es aceite, hoy en día también. Así que él decía: vos vas a estar en mi mesa y vas a ser ungido, vas a oler bien, porque también se transpiraba, los caminos eran largos, el sol, la tierra, etcétera, etcétera. Pero él quería que su invitado se encontrara bien. Servía para refrescar y aliviar a aquellos viajeros cansados del camino. Y David se consideraba invitado especial en la mesa del Señor. El anfitrión, esta afirmación en realidad: has ungido mi cabeza con aceite, o unges mi cabeza con aceite, también simboliza esa alegría en el corazón. Es lo que Jesús venía a hacer. En la Biblia, repetidas veces,
simbolizan el gozo con el aceite. ¿Y qué es ese aceite? No es otra cosa que el Espíritu Santo, que la unción del Espíritu Santo. Es lo que Jesús vino a hacer, es lo que Jesús fue enviado a hacer, como dice en Isaías capítulo 61, versículo 3, que lo repitió después Jesús. Dice: a ordenar a los afligidos de Sión, se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, ese era este aceite, en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y esto es, como digo, lo que vino a hacer Jesús con nosotros. Vino a poner aún ese gozo que podemos disfrutar y esa paz que podemos disfrutar aún en medio de las dificultades, que allí es casi imposible, pero podemos estar en paz y ese gozo que sabemos que Dios gobierna sobre todas las cosas. Decía David: has preparado una mesa para mí, aún en medio de mis angustiadores, y me has ungido. No importa lo que esté sucediendo afuera, no importa lo que sus enemigos estaban esperando hacerle. Cuando estoy en la presencia de Dios, cuando estoy con Dios, cuando Dios está conmigo, ¿qué importa lo que pueda hacer o pensar el enemigo? Esos enemigos que acechan en la mesa del Señor desaparecen. Los enemigos deberán esperar, porque en su presencia era allí donde David se reanimaba, era allí donde tomaba fuerza, era allí donde el gozo volvía a su vida. También en la costumbre judía, en la antigüedad, el anfitrión, no solamente que estando en su mesa, el huésped era cuidado, protegido mientras estaba en su casa. Dice que cuando aún se iba de su hogar, era allí cuando también el dueño de la casa acompañaba, la gente que él tenía acompañaba hasta los confines de sus terrenos a este huésped. O sea, mientras todo el tiempo que estaba bajo su protección era resguardado. Entonces, esto también era otra de las bendiciones que pasaba, que tenía el huésped. Mire, y se parece tanto a la declaración que decía el apóstol Pablo allí en Romanos 8:31, donde dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Era casi lo mismo que decía David en otras palabras. Tú eres aquel que guardas mi vida, tú eres el que llenas mi corazón, tú preparas una mesa aún en medio de mis enemigos, mis angustiadores. Yo puedo estar tranquilo. Y el apóstol Pablo diría: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Qué enemigo se puede levantar? ¿Qué mal puede haber contra nosotros? En este lenguaje figurado, unges mi cabeza con aceite. Allí recordaba a David el trabajo que tenía como pastor en las ovejas. Y aquí podemos ver y vamos a ver cuál era el motivo por el cual las ovejas debían ser ungidas. Era muy común que, por ejemplo, las ovejas quedasen atrapadas entre ramas o entre alguna zarza. Y podía llegar a pasar que si el pastor no estaba cerca o no tenían este aceite en sus cabezas, podían llegar hasta morir, en el caso que queden atrapadas, enredadas allí. Principalmente durante el verano, había algo que molestaba mucho a las ovejas, y estas eran las moscas. Las moscas revoloteaban alrededor de la cabeza de la oveja y de las ovejas porque buscaban a cualquiera para molestar. Ellas buscaban su objetivo principal, era de poner sus huevos en la nariz de las ovejas.
Las ovejas, cuando veían moscas, podían estar alborotadas y aún corrían desenfrenadamente para escapar de ellas en ocasiones. Las moscas atormentaban a las ovejas y cuando lograban poner sus huevos en las fosas nasales, era allí donde después estos crecían y se hacían esos gusanos que se apoderaban de las partes blandas. Como resultado, traía irritación, infección. Y esta infección en las ovejas llevaba a que muchas veces desean hasta matarse, golpeaban su cabeza contra el suelo, contra un árbol, contra una roca, de la desesperación que causaba estos insectos, estas infecciones dentro suyo. Ahora, también eran afectados sus ojos, sus oídos, eran afectados a causa de la infección que producían las larvas. Dice que también esta infección dañaba la leche y dañaba la carne. O sea que no era solamente una infección, decir, no, ¿qué te pasa? No, tengo un poco de rinitis. No, no era así nomás. Sino que todo su cuerpo era infectado a causa de esta larva, de este huevito que fue depositado por la mosca en las ovejas. Entonces, este aceite con el cual ungían las cabezas de las ovejas era esa protección, era esa prevención contra estas moscas que venían para destruirlas. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Dice que no solamente las ovejas, sino que los carneros también ungían sus cabezas con aceite. Llegado el otoño, las ovejas comenzaban a ponerse en celo y los carneros del rebaño para demostrar su poderío, para demostrarse delante de las ovejas, ellos comenzaban a pelearse, golpeaban sus cabezas con sus cuernos y si no tenían este aceite, todos esos golpes serían casi golpe en seco y alguno podía llegar a morir. Entonces ponía el pastor el aceite en sus cabezas para que esos golpes resbalasen y no le afectasen tanto. Otra dice enfermedad que se curaba con el aceite, era muy contagiosa esta enfermedad. Y dado que se transmitía con el contacto, ahora podía estar una infectada, pero para que se infecte la otra, simplemente debía estar en contacto. Y esta enfermedad era la sarna. Se dice que aplicando una capa espesa del aceite sobre la cabeza de la oveja, este aceite que las iba a guardar, este aceite mataba el parásito y evitaba la propagación. Amén. Entonces vemos que este aceite puesto en la cabeza de las ovejas era un aceite que protegía íntegramente la oveja, protegía todo sus cuerpos. Entonces, también cuando ya estaban lastimados, también este aceite podía sanar sus heridas. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Si bien está comparado con unas ovejas, nosotros decimos el Señor es mi pastor, nada me faltará, nos comparamos con unas ovejas, pero ¿cómo representa este aceite en nuestras vidas? Para los sacerdotes, el aceite representaba la consagración para la obra. Cuando el Señor enviaba a un sacerdote a ungir, se ungía para el sacerdocio, se echaba este aceite de la unción en la cabeza de los nuevos sacerdotes y era separado, ungido para la obra. En el caso de los reyes, como lo hacían también los sacerdotes, eran ungidos para realizar esta tarea que era enviada por el Señor también, ungir esa coronación. Ahora, el creyente
el creyente es ungido con el Espíritu Santo. Y ese aceite representa el Espíritu Santo. ¿Y desde qué momento? Desde el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Es donde el Espíritu Santo unge nuestras cabezas con ese aceite. Y esa unción nos proporciona y nos prepara o nos garantiza que va a ser el Espíritu Santo nuestro Maestro, que va a ser el Espíritu Santo aquel que guíe nuestras vidas si nosotros se lo permitimos. Acá quería llegar. Ese Espíritu Santo es ese aceite. Ese aceite que el buen pastor pone sobre nuestras cabezas. Y mira la importancia, y vamos a ver la importancia. ¿Por qué en la cabeza? De pronto no son ungidos los pies, no son ungidas las manos, nuestra espalda, es nuestra cabeza. La cabeza, y en nuestra cabeza tenemos casi todos los sentidos. Tenemos casi de los órganos vitales más importantes, el cerebro. En la cabeza tenemos los ojos con los cuales vemos, el olfato, el gusto, el oído. Y la Biblia nos habla mucho de cada uno de estos miembros. Y nos advierte en la forma de protegerlos. Nos advierte en la forma de cuidarlos, para no ser infectados y morir. Y para no dañar a otros, para no dañar todo nuestro cuerpo. Por eso la importancia de que el Espíritu Santo esté sobre nuestra cabeza, sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra mirada, sobre nuestro alimento, sobre nuestros oídos, lo que permitimos que entre en nuestro ser, en nuestro corazón. Todo debe ser filtrado, todo debe ser procesado por el Espíritu Santo para que sea alimento. Porque no todo lo que nosotros permitimos entrar hace bien a nuestro ser. Hay tantas cosas que hacen daño, es más, la mayoría podría decir que son dañosas. En nuestra cabeza tenemos nuestros pensamientos, en nuestra cabeza es la que gobierna sobre todo nuestro cuerpo, sobre todas nuestras acciones, sobre todos nuestros movimientos. Ella es una computadora que maneja todo. Y alguna vez, si usted ha tenido una computadora que le entró un virus, usted sabe que no va a funcionar. Usted sabe que debe ir a aquel que la repara, quitar el virus y casi arrancar desde cero, porque en pocas palabras usted ha quedado destruido. Es más, se llega hasta a perder todo lo anterior a veces. Y si esta cabeza está mal usada, ¿cuánto puede destruir nuestras vidas y las de otros? Pero ¿sabe que Dios diseñó nuestra mente no para que haga daño sobre nuestras vidas? Hace daño cuando nosotros permitimos que ese enemigo entre en nuestras vidas. Dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabes qué son? Esas moscas. Esas moscas que quieren entrar en nuestro cerebro, destruirlo. Y por eso es importante ese Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos daba como una barrera de protección en los pensamientos. Usted sabe que su cabeza funciona a 1000 por hora, igual que la mía. ¿Y cuántas cosas pensamos a veces en un mismo momento? Mientras yo estoy hablando, usted parece una avenida de pensamiento, su cabeza. Imagina cuando usted está solo, cuando pasa circunstancias, la cabeza da vuelta, parece una calecita supersónica. Y Filipenses 4, 8 y 9, allí el apóstol Pablo nos da una lista de cosas en las cuales debemos centrarnos, poner nuestra mirada en ellos
Y dice así: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, como si fuese una cosa más tan fácil, ¿verdad? Y lo leo en la Nueva Traducción Viviente, Mati. Una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero. O sea, piensen en eso. No dejen que su cabeza dé vuelta por todos lados. Fíjense en lo importante. Concéntrense en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con vosotros. Hay una práctica que usted la puede hacer diariamente. Usted tiene la posibilidad de escuchar las noticias, y las noticias que pasan por la tele o por la radio. Por Dios, usted sale odiando al intendente, al gobernador, al presidente, a la policía, al hospital. A todo el mundo va a odiar si usted escucha las noticias. Siempre hablan mal de todos, ¿verdad? Aunque sea la verdad, no importa. ¿Por qué? ¿Por qué permitimos que toda esa información dañe nuestras vidas? Yo casi desde que nací, siempre en el noticiero dieron malas noticias. Una de las más buenas noticias que escuché, capaz que Argentina ganó el Mundial y otras parecidas. Después todas las demás son para deprimirse. Uno escucha y se quiere matar. Entonces aprenda a filtrar la información y usted aprenda a escuchar la palabra del Señor y lo que el Señor le dice. Ponga su confianza en Él, su esperanza en Él. Ponga todos sus pensamientos en estas cosas que dice el apóstol Pablo. Todo lo bueno, todo lo bello, lo honorable, lo de buen nombre, lo justo, lo santo. Piense en eso, no piense en todas esas cosas. Alguna vez lo vamos a explicar un poquito mejor. Hay algo, ¿por qué es tan importante nuestra mente? Así como la salud física depende en gran manera de nuestra alimentación saludable, porque para que usted esté saludable debe también comer saludable, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces la salud mental y la salud espiritual se nutre de todo lo que pasa por nuestra mente. O sea, usted quiere tener una mente sana, debe nutrir su mente con todo lo que decía, por ejemplo, el apóstol Pablo, de manera sana. Si no, su mente y su espíritu van a estar infectados siempre. Es tan importante lo que nosotros permitimos entrar en nuestra cabeza. Sabe que hoy en día, y afecta a todas las edades, desde los más pequeños hasta los más grandes, son los diferentes medios de comunicación, sea la televisión, sea la radio, sea el internet, sean las redes sociales, la que usted tenga. Se va a dar cuenta que todas atacan directamente. Y usted y le voy a dar un pequeño tip de cómo usted sabe si eso fue una buena o una mala información, o algo bueno o algo malo. Cuando usted se siente mal, cuando usted ya se enojó por lo que vio, por lo que escuchó, esa no es una buena información. Eso no es algo que debemos permitir que entre en nuestra cabeza. Que el Espíritu Santo siempre resguarde nuestro pensamiento. Entonces, ¿sabe qué? El enemigo desde muy pequeño daña la salud mental. Usted habrá escuchado también esta palabra, salud mental, que hoy en día se habla mucho acerca de eso. Que esa salud mental daña también nuestra salud espiritual. Están íntimamente conectados. Sabe que aún en la palabra del Señor, cuando habla de nuestra mente, está hablando también de nuestro corazón. Amén. Porque funcionan casi juntos. Cualquiera de las dos que falle, chao, usted deja de existir. Usted queda
nada, no es nada. Y hasta muere. Entonces, desde muy pequeño nuestros hijos están siendo, ¿cómo se dice?, atacados. Usted agarra un celular, pero él está jugando un videojuego. Ese videojuego tiene también información, de vez en cuando pasan flashes de distintas cosas, páginas se abren. Y en todas las redes sociales, en todos los programas de televisión hay de toda clase de personas. Eso lo va a ver. En los noticieros, en los programas de Chimento. Usted va a ver una película y en la película hay de toda clase. Todo es. Hay lesbianas, hay gays, hay, no sé. Pero lo que menos hay es una familia establecida, que es lo que Dios puso. Hay de todo, porque todo se debe aceptar según la información del mundo. Ahora, hay algo que nos afecta muchas veces y que decimos, ay, estoy angustiado. ¿Qué es la angustia? Rápidamente puedo decirle que la angustia constituye ese miedo a algo que va a pasar en el futuro. Entonces yo comienzo a angustiarme, a preocuparme. Comienza mi cabeza a maquinar en lo que va a pasar. Y se dice que de todo eso que nosotros pensamos que va a pasar, sucede solamente un pequeño porcentaje a veces. Miedo a que pase algo. Entonces, esa angustia te paraliza. No te deja pensar, no te deja actuar. ¿Y por qué voy a ir si algo va a pasar? Otra cosa de que sufrimos las personas, y también tiene mucho que ver la cabeza, es la ansiedad. Es el temor a lo que actual, a lo que está pasando ahora. Aunque directamente ni se concrete, pero es lo que está pasando ahora. Y esto produce un malestar en la persona, una desesperación. La duda y el temor también arrancan con el pensamiento. Dígame, cuando usted era, o usted puede ver un pequeño que se mueve tranquilamente en la oscuridad. ¿Lo ha visto usted? Pero ahora usted, si tiene que ir al fondo a colgar la ropa, ya le pide, vamos, acompáñame a colgar la ropa. Acompáñame a sacar al fondo. ¿Por qué no va solo? Capaz que si lo manda el chiquitito va tranquilo solo. ¿Por qué? Porque él todavía no tiene metido ese pensamiento de que algo puede haber, de que un fantasma, de que el cocodrilo, de que... Es el miedo. Satanás ataca nuestras vidas con miedo, con temor. ¿Y sabes lo que es el temor? El temor es desconfiar de Dios. Ay, tengo pánico, tengo temor. ¿Qué? Estás desconfiando de Dios. Por eso te ataca todo esto. Desde hace un tiempo para acá se instaló en el mundo y también en las iglesias cristianas un pensamiento, una línea de pensamiento llamado pensamiento positivo, que esto, pasado el tiempo, llegó a llamarse el Evangelio de la Prosperidad. Esto se basa y afirma en que todo lo que proclamas, decretas y declaras con tu boca, lo que tu mente ha pensado se va a materializar. Principalmente es ese pensamiento. Yo pongo en mi mente que voy a obtener tal cosa y yo lo proclamo y eso se va a hacer. Eso es pensamiento positivo. Sabemos nosotros que nuestros pensamientos deben estar aferrados ¿a qué? A la voluntad de Dios, nuestras oraciones. Jesús mismo nos enseñó a orar, Señor, sea hecha tu voluntad. He escuchado hasta oraciones, dice, Señor, no aceptamos un no por respuesta. Yo me emperro, Señor, en que vos vas a hacer lo que yo te digo, no lo que vos quieras. Eso es el pensamiento positivo. Dicho de otra manera, Señor, yo no acepto que me contestes de forma negativa. Sí o sí lo tienes que hacer.
tipo pedido ya, tipo un changuito de mandado, tipo vos sos mi sirviente y vas a hacer lo que yo te digo. Amén. Véanlo de esta manera y es así. Y donde uno quiere obligar a Dios a lo que tiene que hacer. Y aún se afirman ellos sobre este versículo que se encuentra dentro de otros en Proverbios 18:21, que dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. ¿Y de qué se trata esto? De que la lengua puede hacer o puede obrar para bien o para mal en la propia persona que habla. Sabe que su lengua puede dañar su vida y puede bendecir a su vida y a la de otros también. En la lengua hay mucho poder, eso es verdad. Puede proporcionar satisfacción porque una persona que habla bien, se expresa bien, que dice bien las cosas, eso trae satisfacción. Ahora, usted mismo sea un mal hablado y eso va a traer malas consecuencias sobre su vida. Dice que la vida o la muerte, todos somos rehenes de lo que decimos. Nuestras palabras, nuestra vida queda aferrada a lo que nosotros decimos y las consecuencias, vamos a sufrir las consecuencias de lo que nosotros decimos. Amén. Tus palabras y mis palabras no es que son soltadas y bueno, que la agarre el que quiera. Tienen un efecto sobre nuestras vidas y sobre la vida de otros. Ahora, ¿de qué nos habla esto? Particularmente nos habla de lo que también dice en Proverbios 10, pero versículos 19 al 22 voy a leer. Dice: en las muchas palabras no falta pecado. Usted habrá escuchado hablar a un charlatán y se va a dar cuenta cuántas macanas dice, cuántas cosas inservibles. Mas el que refrena sus labios es prudente. Amén. En las pocas palabras hay más bendición que en las muchas. Dice: plata escogida es la lengua del justo. Algo precioso, algo de gran valor es la lengua del justo, donde salen buenas cosas. Mas el corazón del impío es como nada. A ver, dice el corazón, pero lo que sale, lo que el impío va a decir, eso es lo que afecta. Dice, es como nada. Los labios del justo apacientan mucho. Amén. Si usted es justo, usted va a ser agradable escucharlo. Sus palabras van a ser de bendición sobre otras personas. Porque usted en su pensamiento y en su corazón hay justicia, en su pensamiento y en su corazón está Dios, el Espíritu Santo, y lo que usted va a decir va a ser de tanta bendición para otra persona. Y estamos equivocados en este mundo y aún en el Evangelio estamos equivocados en pensar que la bendición es dinero. Porque hoy el mundo se vuelve loco por dinero. Y los cristianos también. Dios nos puede prosperar de todas maneras. Dios no te va a hacer faltar lo que necesites. Y aún te puede dar más de lo que tú piensas. Pero la mayor bendición y prosperidad para nuestras vidas no es el dinero, es la bendición de Dios, es que el Señor habita en nosotros, que obedezcamos al Espíritu Santo. Eso es bendición. Porque vos teniendo plata en tu bolsillo, o en el banco, o en tu casa, donde vos quieras, no sos de bendición para otro que le vas a decir Dios te ama, darle un abrazo, darle una palabra de aliento. No sirve de nada. Y el Señor no te va a hacer faltar nada. Y el Señor dice que prosperes como prospera tu alma. Amén. El versículo 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. O sea, la bendición de Dios es la que te da riqueza. Yo he visto
personas de mucho dinero que es preferible no verlas ni estar a la par de ellos. Pero también he visto gente que no tiene nada y tiene a Cristo en su corazón. A ese quiero escuchar. Con él quiero tomar una taza de mate cocido. Con él quiero compartir una charla. Quiero escucharlo. Quiero estar. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay una frase que conocemos y que dice, en boca cerrada no entran moscas. Amén. Nuestro corazón, Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice que para nosotros ser salvos debemos creer en el corazón y confesar con nuestra boca. Eso es lo que hacemos básicamente en todas nuestras reuniones, en nuestros cultos. Entonces nosotros venimos delante de Dios, creemos, por eso estamos aquí. Usted cree que hay un Dios, usted cree que ese Dios es poderoso, usted cree que ese Dios sana, usted cree que ese Dios salva. Entonces cuando usted ora a Él, usted está confesando. Usted cuando canta, usted está confesando. Está confesando que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios lo puede todo, que Dios es digno de ser alabado. Entonces debe ir junto lo que usted cree con lo que usted confiesa. ¿Amén? Ok. Todo lo que hay en nuestro corazón también lo expresamos. Hay algo que daña muchísimo nuestras vidas y por eso es necesario que nuestra cabeza sea ungida. Allí tenemos la boca. Dice que lo que sale por nuestra boca es lo que va a afectar. ¿Por qué? Porque está dentro nuestro. Una de esas cosas es, por ejemplo, la murmuración. Y nosotros, es una conversación, dice, en perjuicio de un ausente. Es cuando yo pongo delante de mi mesa a uno que vamos a destruir entre nosotros 2 o 3. Lo pongamos aquí y hablemos de él. Sea quien sea. Sea aún el presidente, que no lo vemos, que no lo queremos alguno, que no sé. O sea, el que usted quiera poner ahí, sea el pastor, sea un hermano, sea el que usted ponga. ¿Viste lo que hizo? ¿Viste lo que dijo? Y allí empezamos. Empezamos a destruirlo, ¿verdad? Sabes que en Romanos capítulo 1, versículo 28, aquí nos habla de muchas de las cosas en las cuales, o pecados que hacemos, y justamente es porque en nuestra mente no está el Espíritu Santo, que nuestra cabeza no está ungida por ese Espíritu Santo, donde hay una mente reprobada, una mente que no está aprobada por Dios. Dice aquí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, amén, porque hay de aquellos que dicen, a mí no me importa lo que dice Dios, a mí no me importa lo que dice la Biblia, a mí no me importa lo que yo tengo que hacer, bien o mal, a mí no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, ese que no quiere tener a Dios, dice, Dios lo entregó a una mente reprobada. Cuando tan solamente tu mente, Dios no la toca, no la afirma, no la unge, tu mente va a divagar por cualquier cosa y va a hacer cualquier cosa. Ahora, esta lista que va a continuación es de una mente reprobada. No es una mente donde el Espíritu Santo esté guiando. Dice, y como no tuvieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando tu mente está podrida, lo que vas a hacer, va a hacer cosas podridas. Versículo 29, y estando, dice, atestados, llenos de injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y mira, ahí están murmuradores también, aquellos que hablan de otros. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Todo esto nace de una mente reprobada. De una mente donde dice, no me vas a venir a decir lo que yo tengo que hacer. A mí, Dios, no me vas a mandar vos. Amén. Sigue, 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Todo esto que desaprueban a Dios, Dios los entrega a este tipo de mente y son aquellos que tienen que volverse a Dios también. Mire, y quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. No solamente aquel que permite que haga todas estas cosas, sino que aquel también que apoya, que acompaña, que cubre, que no advierte, que no dice eso está mal, yo no me prendo en esa, yo me voy de este grupo porque hacen estas cosas. Hay una larga lista allí, léalo usted y si no le toca a ninguno, mejor, y si alguno lo toca, pídale perdón al Señor y listo. Debemos saber controlar nuestra lengua. Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Amén. Cuando nuestra mente no está en los pensamientos de Dios, en las cosas sagradas, en las cosas santas, en las cosas puras, nuestra mente está siendo afectada por el infierno y nuestra lengua responde a lo que el infierno nos manda. Tengo, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Alguna vez lo habrá escuchado. Y, a ver, pongamos un ejemplo. Se encuentra de murmuración. Se encuentra que la murmuración, ¿sabe lo que hace? Destruye vidas, destruye congregaciones, lastima a hermanos, crea odios y aún crea divisiones. Esto hace la murmuración. Porque lo que la murmuración hace, yo estoy llenando de veneno al otro. Yo estoy creando un odio en el otro, a veces sin que tenga nada que ver. Yo estoy, ¿viste cuando dicen, te estás llenando la cabeza? Eso. Un ejemplo. Un hermano o no se encuentra con otro se encuentra enfermo. Alguien se encuentra enfermo y llega otro hermano a visitarlo, quizás de buena onda o no, pero en medio de esa conversación sale una pregunta. Che, ahí viene así como, che, te hago una pregunta, así como quien no quiere la cosa, como haciéndose el tontito, ¿viste? Capaz que ni siquiera yo estoy haciéndolo con maldad, pero que no se note. Che, ¿te llamó algún hermano de la iglesia? ¿Te vino a visitar algún hermano de la iglesia? ¿Te llamó el pastor o te vino a visitar el pastor? Puede ser que sí y puede ser que no. Pero esa pregunta ya fue con toda la malicia del infierno. ¿Para qué? Para que empieces a carburar, para que empieces a decir, tenés razón, nadie me quiere, todos me odian.
no me visitaron. Se van a golpear el pecho ahí, dicen que son hermanos y nada. Déjame decirte que ese hermano, ese amigo, ha salido directamente del infierno para quebrar tu confianza, primeramente en Dios, para quebrar tu confianza en tus hermanos, en el pastor, para crear odio y rencor sobre tu vida. Si quieres un consejo, dile que se vaya. No lo dejes en tu casa, no lo dejes entrar, porque vino no para bendecirte, sino para maldecirte. No permitas a nadie que en tu casa, que en tu mesa, delante de tu presencia, hable mal de otro. No lo permitas. No lo permitas, porque eso no es bendición para tu vida. Dile, te puedes ir, o ese tema yo no voy a hablar. Le voy a contar una cosa. Quizás a usted alguna vez le pasó. Dice, unge mi cabeza con aceite. En la cabeza no solamente tenemos el cerebro, el pensamiento, tenemos los ojos, tenemos la boca, la nariz, oído, pero también tenemos gestos, tenemos formas de mirar, actitudes, formas de mover la cabeza. Todo eso también habla. Aunque yo no diga nada, mi mirada, mi gesto dijo mucho. Tampoco se haga la cabeza cuando nadie le haya dicho nada. Dice, ¿viste cómo me miró? ¿Sabe lo que está diciendo? Me está odiando, ¿verdad? Y capaz que no fue nada. Capaz que justo lo enganchaste cuando estaba dando vuelta la cabeza y dice, me corrió la cabeza. Pero una vez, yo no voy a hablar de otro, voy a hablar de mí. ¿Y por qué lo digo? Porque me lo acuerdo. Había un joven, amigo mío, compañero, que fue a la iglesia. Comenzó a ir a la iglesia, iba por un tiempo. Pero yo también no era de los más buenitos. El Señor ha ido cambiando mi vida. Falta mucho todavía, pero ha ido cambiando mi vida. Yo reconozco que yo podría destruir la vida de una persona en segundos con mi manera de hablar. Y bueno, cayó una vez en mis garras. Yo le dije un montón de cosas a él que no eran lindas. La cuestión que este muchacho dejó de ir a la iglesia. Le pedí perdón muchísimas veces por lo que yo dije, pero él nunca más volvió a la iglesia. Sigo siendo amigo, sigo charlando con él, re bien todo, pero él nunca más volvió a la iglesia. ¿Cuántas veces afectamos a otros así? Con lo que decimos, con nuestras actitudes, con nuestras miradas. ¿Y sabes qué es lo que necesitamos? Necesitamos esa unción del Espíritu Santo. Necesitamos obedecer al Espíritu Santo. Hay un pensamiento en la iglesia, formado en la iglesia, que debe ser cambiado, porque Jesús nos enseña otra cosa. Y es cuando llegamos a la iglesia o cuando estamos en la iglesia, y es este pensamiento: a mí me tienen que dar, a mí me tienen que escuchar, a mí me tienen que visitar, a mí me tienen que orar, a mí me tienen que llamar. Amén. Donde yo llego a una iglesia, y cuando llego a la iglesia ustedes se tienen que fijar todos en mí. ¿Y vieron cómo las ovejas cuando están enojadas o tienen hambre están y bueno, dame, orame, bendecime, llename, visitame, llamame? Y estamos igual que esa oveja enojada. El Señor Jesús nos enseñó la forma correcta de vivir.
El Señor Jesús nos enseñó la forma correcta de actuar en la iglesia. Obvio, esta forma la tenemos que aprender cada uno de nosotros. Está bien, es una forma, la obra del Espíritu Santo se refleja en buenas obras hacia los otros, en ese llamado, en un abrazo, en una oración, en una bendición. Se refleja, más vale, lo tenemos que hacer, pero no podemos obligar a otro que lo haga. El Señor Jesús nos enseñó que Él vino a la tierra para dar. No vino a esperar qué o cuánto le iban a dar a Él. Él vino a dar. Y esa es la enseñanza que Él nos dejó. Él dio hasta su vida. Entonces, ponlo en práctica. Cuando vengas a la iglesia, en tu vida cotidiana, no andes por la vida pensando que te tienen que dar, sino que piensa, ¿qué puedo hacer yo por otro? ¿Qué puedo dar a otro? Cuando vengas a la iglesia, venga a darle al Señor. Dale alabanza, dale gloria. ¿Y sabes por qué? Porque instantáneamente o antes que vengas, el Señor ya sabe qué te tiene que dar a ti. Él no te va a desproteger nunca, nunca va a dejarte tirado, como dicen. Amén. Prueba a darle a Él, dale las gracias, dale gloria, exalta su nombre y Él va a hacer todo lo demás. ¿Y sabe qué va a pasar? En ese mismo momento también nosotros vamos a aprender. El Espíritu del Señor va a comenzar a obrar en nosotros y nosotros vamos a empezar a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Orar, ayudar, bendecir. Y todo eso lo vamos a hacer casi, va a salir de nosotros, porque eso hay en nosotros. ¿Amén? Ok. Preguntar, ¿cómo puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Dentro de esa, ya voy terminando, dentro de nuestra cabeza tenemos el oído. A veces prestamos oído y a veces sin querer escuchamos algo. Que el oído también puede ser infectado y debe ser ungido porque lo que entra en nuestras vidas también va a afectar nuestro ser, nuestro corazón. Hay comentarios que vamos a tener que dejar pasar. ¿Viste? ¿Vieron cómo dice? Me entra por un oído, me sale por el otro. Que no sea la palabra del Señor, sino que quede la palabra del Señor. Que sean algunos comentarios, que sean algunas cosas que no valen la pena. Déjalo pasar, déjalo que se vaya. No permita que esa mosca quede también allí y afecte. Dice que tenemos 2 oídos. ¿Y qué significa esto? Que a veces debemos escuchar más de lo que hablamos. Hay algunos que quieren hablar más de lo que escuchan. Hay algunos que quieren tapar su vida falsa solamente hablando y vos me vas a escuchar a mí porque yo tengo mucho para decir. Amén. Entonces, escucha también. Y cuando sea tu turno vas a hablar. El Señor dijo, estábamos hablando de las ovejas, estábamos hablando de la necesidad de ser ungidos por ese buen pastor. Que nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestros gestos sean ungidos. ¿Sabe que también les dije que ese aceite se usaba como cosmético? Y ese aceite también hermosea el rostro, así que el Espíritu Santo hermosea nuestros rostros. Y no estoy hablando de belleza física, sino de esa belleza que tienen las personas que tienen el Espíritu Santo. Amén. Hago una pregunta. No, primero leo un versículo. San Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. ¿Qué tienen que tener tus oídos?
Tus oídos tienen que tener esa apertura a la palabra del Señor. Tus oídos deben estar abiertos para escuchar lo que el Señor te manda a hacer. Dice, y me siguen. El Señor no anda corriendo detrás de las ovejas. Usted se habrá dado cuenta, dice que fue a buscar una que se perdió, volvió, dejó las otras. Bueno, pero Él no anda corriendo. No esperes que el Señor Jesús te ande corriendo todos los días. Busca, oye su palabra, síguele. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No es que yo las persigo. No sea ese cristiano carretilla que hay que andar llevándolo. Madure. Dice, y yo les doy vida eterna. Cuando usted escucha la voz de Dios, cuando tú sigues a Jesús, es cuando Él te da vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es así como decía este salmo, mientras tú estás en mi mesa, allí hay bendición. Los enemigos no van a tocar tu vida, vas a ser guardado, vas a ser restituido, vas a ser protegido. Amén. Pero síguele a Él, que su voz sea sonando en tus oídos. Te pregunto, ¿tenés momentos de tormentos mental en tu vida? ¿Tenés pensamientos preocupantes que invaden tu mente una y otra vez? Esos pensamientos que no te dejan pensar con claridad, esas nubes que se ponen negras en tu mente. Quizás muchas veces te golpeas la cabeza contra la pared, tratando de detener todos estos pensamientos que perturban tu mente. ¿Alguna vez le pediste a Dios que unja tu cabeza con aceite? ¿Alguna vez le has pedido? Él tiene un suministro infinito. Tiene ese aceite, ese Espíritu Santo que cada día va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Ese aceite que protege, te hace y hace posible que puedas fijar tus ojos en Él sin que el enemigo dañe tu visión. Que tu corazón, tu mente, tu vida entera sea entregada para Él. Y Él ponga paz en tu corazón. Y que ese Espíritu Santo rebose siempre en tu vida, en tu salud, trayendo bendición sobre tu vida. Amén. ¿Le has pedido? Ponte de pie. Vieron que algunas veces hemos dicho que si alguno tiene una enfermedad y hay un lugar donde usted no puede poner una mano, ponga su mano en el corazón. Yo quiero pedirle que usted ponga hoy su mano en su cabeza. Ponga su mano en su cabeza. Y ore usted mismo al Señor. Señor, unge mi cabeza. Unge mi cabeza. Vamos a orar. Amén. Señor, te doy gracias en esta mañana porque tú estás aquí. Te doy gracias porque es tu presencia que nos acompaña. Señor Jesús, yo te ruego en esta mañana, unge nuestras cabezas con tu aceite. Que sea tu Espíritu Santo derramado sobre nuestras vidas, que sean nuestros pensamientos clarificados, que las escamas de nuestros ojos que no permitían verte a ti sean quitadas. Señor, que esos tapones en los oídos, Señor, que no permitían que escuchemos tu voz, sean quitados. Señor, que nuestra lengua sea soltada, pero para alabanza, para gloria de tu nombre. Que seas tú siempre exaltado, Señor. Que sea el Espíritu Santo derramado sobre nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, manifiesto en nuestras vidas.
Señor, y que nuestras mentes, nuestro corazón sean solamente hacia ti, como decía el apóstol Pablo, Señor, hacia lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo santo, lo justo, lo de buen nombre, lo honrable, Señor. Señor, que nuestros pensamientos sean afirmados en tu palabra, que nuestros pensamientos, Señor, sean hacia ti, hacia la vida eterna, hacia el reino de Dios. Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Señor, te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos. Te ruego que prosperes sus vidas. Gracias y gracias por todo lo que tú haces. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.